Em, Bueno, buenos días. Vamos a esperar que los espectadores vayan llegando. Vamos a dejar unos minutitos mientras se incorporan el resto de personas que nos dijeron que iban a estar. Y esta mañana tenemos esta jornada enmarcada dentro de nuestro espacio de oficina Acelerapyme, que es una iniciativa de Cámara de España que puso en marcha con Red.es y está financiado tanto por Red.es como por la Unión Europea, por fondos FEDER. Y bueno, Cámara de España quiso que en todas las cámaras de comercio hubiese una oficina Acelerapyme para poder ayudar a las empresas en el apoyo de la digitalización, esto que estamos haciendo ahora, y estamos viendo que tantas empresas se están apoyando en el tema de la digitalización para mejorar sus procesos. Pues cuando mejoramos esos procesos, la idea es, bueno, pues si hay alguna empresa que, bueno, pues no tengo claro con qué proveedor podía hacer esto, pues nosotros tenemos esa opción. No tengo claro si debería hacer esto o esto, pues nosotros le podemos asesorar. O si nosotros no tenemos ese conocimiento, siempre tenemos algún experto que nos puede echar una mano, ¿vale? Entonces, un poco el fin de la oficina Acelerapyme es ese, que podamos ayudar a las empresas. Y ahora que está también, que se han abierto todas las convocatorias de kit digital, tanto de tramo 1 como tramo 2 como tramo 3, o sea que para todas las empresas que son de entre 49 empleados, o sea, entre 49 y 10, 10 y 3 o de 0 a 3, ya se abrieron todas las convocatorias. Pues no sé, hay empresas que están teniendo a lo mejor dudas o a la hora de hacer la justificación, también los profesionales que se han homologado dentro de KIT Digital, pues también estamos resolviendo dudas y cosas así, ¿vale? Bueno, ya veo que ya por lo menos tenemos unos cuantos espectadores más dentro de la sala. Vamos a dejar un minutito más y bueno, yo voy a hablar de esto que os estoy comentando, ¿no? De lo que es la oficina Acelerapyme y un par de proyectos que tenemos más en temas tecnológicos. Nosotros somos la parte tecnológica de la cámara y a continuación os vamos a hablar también, aprovechando que hoy el evento es de la experiencia del empleado y la tecnología, pues hay nos acompaña Yaret para hablar de una de las soluciones que tenemos también nosotros
de empleado de tecnología, ¿vale? Y a continuación, pues, hablará Shimo Salas, que es nuestro ponente de hoy. Pero viendo que ya más o menos hemos dejado el tiempo de cortesía, pues iniciamos la ponencia, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, la ponencia que nos va a dar Shimo Salas está justamente ahí. Desafíos actuales en la gestión de recursos humanos en empresas, qué es HR Analytics, qué se puede medir con ella, información para toma de decisiones y luego nos va a hacer un poco una práctica, ¿vale? Si al final tenemos algunas preguntas, lo dejamos todo para el final, ¿vale? Que se nos va a olvidar alguna cosa, pues lo apuntamos ahí en el chat, ¿vale? Si queréis también lo que podemos hacer al final es que si me levantáis la mano o preferís que en vez de la consulta, porque a lo mejor es muy larga o no se entiende bien o pensáis que no se va a poder entender bien, me levantáis la mano y yo os doy voz, ¿vale? Lo único que puedo daros es voz, vídeo no. Vale, ¿qué es la oficina Acelera Pyme? Bueno, nosotros estamos intentando ayudar a la pyme dinamizando, asesorando, desarrollando publicaciones, conectando la oferta con la demanda, lo que os estaba comentando antes, ¿no? Que si, por ejemplo, una empresa no tiene un proveedor tecnológico que le vaya a hacer a desarrollar, nosotros le podemos ofrecer ese proveedor tecnológico, ¿vale? Y también estamos siempre al tanto de todo lo que son la búsqueda de subvenciones, es al pendiente de las subvenciones que hay en tema tecnológico. Cuando nos enteramos de algo, aquellas empresas que están adheridas dentro de la oficina Acelera Pyme, pues le mandamos un correo indicándole que esa convocatoria se ha abierto, ¿vale? Pues eso, la oficina de la PYME presta asesoramiento a las pymes y autónomos para su proceso de transformación digital. Esto ya lo he comentado. Resolvemos dudas, proporcionamos información de ayuda y fomentamos las relaciones entre los distintos agentes del ecosistema. Intentamos de alguna manera estar en contacto siempre con otras entidades que también se dedican al tema de la tecnología y aquellas empresas o emprendedores que están en nuestro entorno los solemos dirigir hacia esas posibilidades que tienen también, ¿vale? Nosotros también prestamos asesoramiento a las pymes tecnológicas apoyando en el desarrollo de nuevos productos y facilitando su puesta en marcha en el mercado. Entonces nosotros hacemos mucho labores de difusión y sensibilización, como esta actividad, ¿no? Siempre hacemos 2 jornadas al mes, y procuramos hacer 2 jornadas al mes que tienen que ver con el tema de tecnología. Es que me hemos quedado porque me ha salido un mensaje en la pantalla y me ha dicho, ahora los usuarios pueden ver la aplicación. Antes no estabais viendo mi aplicación. No sé si me podéis hablar por el chat. O sea, Sí, estáis viendo mi pantalla. Sí, ¿no, Yaret? Vale, gracias. Bueno, nosotros tenemos establecimientos de centros de demostraciones de tecnología y lo tenemos ubicado justamente en el coworking digital, que ahora os hablaré de coworking Almería Digital. Y ahora justamente aquí en este coworking tenemos un centro de demostración de tecnología de un comercio conectado. Entonces los comercios que quieran o que estén interesados en saber cuáles son las acciones que tienen que realizar para tener un comercio conectado, digitalmente conectado, pueden venir aquí porque es un espacio abierto. El coworking pueden visitarlo cuando quieran y pueden venir a ver ese centro de demostración que tenemos, ¿vale? Capacitación sobre tecnologías digitales vamos a desarrollar a través de nuestra plataforma de Team Negocios, que también os hablaré ahora de ella, formación en tecnología y otras actividades que nos podáis proponer, ¿vale? Este espacio, este es el que os estaba comentando. Este es un espacio, Coworking Almería Digital, es un espacio que hemos desarrollado también a través de Fundación Incide con el apoyo de la Unión Europea, de Fondo FEDER. Hicimos este nuevo espacio ¿para qué? Para que aquí empresas y emprendedores tuviesen un espacio, una mesa, que es un espacio compartido, y también hiciésemos actividades de transformación digital y ayudásemos con el desarrollo de un diagnóstico a aquellos que están aquí vinculados a este coworking, de un diagnóstico digital para ayudarles a mejorar en todas sus acciones de transformación digital.
Y luego tenemos un portal que es el que os estaba comentando, que es de negocios de Cámara de Comercio, un portal de tecnología para los negocios, donde aquí vinculamos a las empresas que tengan una necesidad. Por aquí pueden buscar los proveedores que tenemos que están vinculados a este portal. Entonces, también damos información de tipo pues, noticias, guías, informes interesantes que pueden ser interesantes para las pymes, ¿vale? En todo lo que son temas de tecnología. Las ayudas TIC que tenemos en Cámara de Comercio pues son las que os indico aquí a continuación. TIC Cámara y no Cámara, ciberseguridad, comercio minorista, expande digital, industria 4.0 y competitividad turística. Programa de industria 4.0, vale, lo he comentado, y ciberseguridad, ¿vale? Vale. Todas estas ayudas son convocatorias que se abren anualmente y se van publicando en la sede de la Cámara de Comercio, en cámaradealmería.es. Ahí podéis ver, o en cámaradealmería.com, ahí os dejo los datos míos. Podéis ver en la sede electrónica, arriba a la izquierda, todas esas ayudas que se van abriendo las convocatorias de forma anual. Aquí os dejo mis datos por si queréis comentarme alguna cosa, ¿vale? Y ahora, sin más, dejo yo paso a Yaret, dejo de compartir y ya Yaret os va a comentar otro de los proyectos que tenemos en Cámara de Comercio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Yaret. Mi intervención va a ser muy breve, ¿vale? Yo estoy aquí para contaros, bueno, pues que hace un año y medio aproximadamente la Cámara de Comercio de Almería impulsó un proyecto que, bueno, que seguro que algunos ya habréis escuchado alguna vez. Del proyecto que estoy hablando es Canal Empleo Almería. Canal Empleo nació, bueno, pues para ser un espacio formado por profesionales expertos en recursos humanos. Y entre algunos de los objetivos de este proyecto, hoy el objetivo que yo quiero resaltar, dada la temática del webinar, es el de mejorar el rendimiento del capital humano de la organización. Doy por hecho que si estáis hoy aquí es porque tenéis un mínimo de interés por conocer qué es eso de la experiencia de empleado, porque es importante empezar a gestionar la experiencia de empleado y de qué forma se puede empezar a gestionar o medir esta variable que, bueno, como ya os contará Chimo, veréis que nos va a permitir aumentar el rendimiento de nuestros trabajadores, de fidelizar el talento y, bueno, en consecuencia poder aumentar la competitividad de nuestra empresa y de mejorar nuestros procesos. Respecto a todo esto, como digo, Chimo va a profundizar mucho más y estoy segura de que os va a despertar interés en la temática. Mi intervención simplemente es porque me parece importante que conozcáis que desde Canal Empleo Almería ofrecemos todo este tipo de herramientas, todo este tipo de servicios que están relacionados pues con las nuevas políticas que se están llevando a cabo ahora desde los departamentos de recursos humanos. Estas políticas que, que al final están centradas sobre todo en temas de objetividad, en temas de fiabilidad y que van dirigidas principalmente a esto que os comentaba inicialmente de aumentar el rendimiento de nuestros trabajadores y de la mejora de procesos. Comentaros también que Canal Empleo está formado por un equipo de profesionales en recursos humanos, psicólogos, expertos en People Analytics, HR Analytics, analistas de datos, consultores con gran experiencia. Así que, por eso os invito a que si después de este webinar tenéis alguna duda respecto a cómo empezar a implementar esta nueva estrategia o esta nueva herramienta en vuestra empresa o cualquier otro tipo de duda, os pongáis en contacto con nosotros a través de Canal Empleo Almería. Yo de todas formas voy a dejar en el chat un número de teléfono y un correo electrónico para que, para que podamos estar en contacto. Así que nada, sin más, yo me despido. Gracias por darme estos 2 minutitos. Espero que disfrutéis y aprovechéis del webinar, ya que tenemos con nosotros a Chimo, que es un experto en esta materia, en todo lo que es People Analytics y experiencia del empleado. Así que nada, Chimo, cuando quieras te paso el turno y comienza, ¿vale? Muy bien, pues buenos días a todas y a todos. Gracias, Floren. Gracias, Yaret, por los comentarios. Gracias a los asistentes. Entiendo que Floren os ha comentado el tema de la intervención, pero como estoy viendo que no somos muchos y podemos intervenir, deciros que, por mi parte, si en algún momento algo de lo que comento queréis hacer alguna intervención o queréis comentar algo, no tengo ningún inconveniente en que se haga durante el tiempo. Además, que dejaremos, como bien ha dicho Floren, unos minutos al final, antes de las 12, cuando termine, para que podamos tener
un pequeño coloquio o responder algunas dudas o preguntas. Pero, insisto, dado que no somos tropecientos mil, pues podéis en cualquier momento levantar la mano, poner una pregunta y entre Floren y yo coordinaremos un poco sus respuestas para que podamos responderos y que sea, vamos a intentar que sea lo más dinámico posible, de manera que podáis intervenir, que podáis entrar, que, como os ha dicho Floren, no entra la cámara, pero sí podéis entrar con el micro, por tanto, oye, yo encantado de que sea así, ¿vale? Así que lo dicho, bien, me presento. Bueno, ya me han presentado, mi nombre es Chimo Salas, soy responsable de desarrollo de negocio de una empresa tecnológica que se llama Blipol HR Analytics. Es una empresa dedicada a la tecnología de Big Data People Analytics destinada exclusivamente a la gestión del talento en la empresa y a la medición y evaluación del talento. Por eso vamos a hablar hoy de la tecnología y la experiencia del empleado, o experiencia de empleado y tecnología como dos cosas que en estos momentos ya son como hermanos, ¿no? Como aliados, como la pareja perfecta para conseguir que gracias a la información que tenemos o gracias a la información que podemos obtener, tomar decisiones ya no solo en la intuición de lo que como hemos hecho siempre, sino también en información que vamos acumulando y procesando con tecnología, como hemos dicho, de People Analytics y que ahora veremos. No va a dar tiempo a profundizar en temas de proceso de datos y demás, sino que lo que vamos a ver es una pincelada en este tiempo de cómo o qué es tanto la experiencia del empleado como la... lo diré, espera un segundo porque estoy intentando compartir, creo que ya he compartido, sí, perfecto, vale, muy bien, compartido. Como os decía, voy a intentar tanto explicar qué es la experiencia del empleado como qué es la People Analytics y luego cómo ambos conceptos los vamos a mezclar, los vamos a juntar. Vamos a ver cómo eso ahora ya para la pyme, que esto para la pyme era algo diríamos inalcanzable, ¿no? Hace un tiempo, hace unos años, hace 2, 3 años, en estos momentos es algo que está ahí. Y al final voy a poner un ejemplo muy rápido, sin ningún ánimo comercial, simplemente para que se vea que todo esto que hablamos obviamente existe, no es una entelequia o no es algo que sirva solo para las grandes empresas. Bueno, pues lo dicho, por mi parte, si queréis preguntar o intervenir, yo encantado, ¿eh? Y también habrá al final unos minutos para poder hacer las preguntas que consideréis oportunas. Bien, experiencia de empleado y tecnología, aliados perfectos. Mi nombre es Chimo Salas, yo os estoy hablando desde Valencia. Como os he dicho, trabajo como responsable de negocio de Blipol y como formación inicial yo soy licenciado en matemáticas, he estado trabajando como desarrollador y como programador y en los últimos años trabajo como gestor de talento, ayudo a las empresas en la gestión del talento y sobre todo en su mezcla con la tecnología. Es decir, cómo la tecnología nos puede ayudar a apoyar a mejorar la gestión del talento en las empresas. ¿De acuerdo? Bien, bueno, dicho esto, empezamos a pensar en lo que es lo que estamos haciendo, cómo se ha ido transformando la gestión de los recursos humanos en las empresas y cómo hemos llegado a conceptos como experiencia del empleado, que luego vemos qué es en sí la experiencia del empleado, ¿vale? Y lo primero que quería comentaros es esta frase que contiene mucho o que dice mucho de lo que vamos a ver en esta mañana, ¿no? Que es que todo lo que tenga que ver con las relaciones de las personas que conforman una empresa, con las conversaciones que esas personas tienen y con todo lo que se genera alrededor, no es más que energía que hará funcionar mejor las empresas, ¿de acuerdo? Es como aprovechar toda la actividad, ya no solo la actividad fabril o la actividad productiva, sino aprovechar toda la actividad de una empresa, la que se produce con su gente, para generar información que nos puede ayudar a que todos los actores, todo el ecosistema, todas las personas implicadas estén mejor.
Y ahí es cuando surge el concepto que luego veremos de experiencia de empleado. Yo creo que seguramente todos los que estáis aquí escuchando ahora tenéis claro qué es la experiencia de empleado y a lo mejor pues no en detalle, no habéis visto en detalle o no habéis leído en detalle referencias concretas, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. También sabemos que la experiencia de empleado es una evolución de lo que conocemos como experiencia del cliente, ¿no? Que es lo que cada uno de nosotros sentimos cuando estamos recibiendo un servicio o comprando algo en una tienda o estamos en un restaurante, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el marco de referencia? Bueno, el marco de referencia en estos momentos para nosotros es que se produzca un cambio de visión, un cambio de punto de vista. Si estáis en el mundo de la gestión de las personas o si conocéis un poco el mundo de la gestión del talento y de la gestión de los recursos humanos en las empresas, sabréis que hasta este momento siempre, y de hecho sigue siendo así, no ha cambiado, yo diría que en el 99% de las cosas, de las empresas, gestionamos a las personas en las organizaciones por lo que necesitan de nosotros, o sea, por las funcionalidades necesarias en cada momento. Me explico, para entender la frase, para entender lo que quiero, para hacerme entender. Nosotros gestionamos a las personas por lo que nos piden a nosotros o por lo que quieren de nosotros. Por ejemplo, cuando llega final de mes, hacemos la nómina. Por ejemplo, cuando nos pide, o sea, organizamos las vacaciones. Por ejemplo, entregamos la ropa o los EPIs para el tema de prevención. O programamos la formación y hacemos formación. O hacemos temas de prevención de riesgos. Hacemos temas de... Es decir, la gestión de las personas en las empresas va en función de lo que se necesita en cada momento. Vamos organizándonos según las funcionalidades que debemos de proporcionar en cada momento. ¿De acuerdo? Revisión médica, material, no sé qué, vacaciones, altas, bajas, entra una persona, todo esto lo vamos haciendo según las funcionalidades. O sea, actuamos en los lugares o en los momentos en los que necesitamos hacer algo. ¿Y si le diéramos la vuelta a esto? ¿Y si cambiáramos el punto de vista de esta gestión de las personas en la empresa? No es fácil, no es nada sencillo. Incluso es difícil hasta entenderlo, cómo sería. Pero bueno, podemos empezar por ahí y vamos a intentar hacernos una idea, ¿no? Y si alguno de vosotros quiere comentar algo al respecto, pues lo vamos viendo y lo vamos comentando, sin ningún problema, insisto. ¿Y si gestionáramos a las personas desde el punto de vista de la experiencia del empleado? Vamos a ver un ejemplo. Pongámonos un ejemplo. Imaginaros que entráis en una tienda a comprar algo y tenéis de entrada un impacto. El impacto de cómo está todo, si está o no ordenado. La música, si está o no muy alta o baja. El olor, la percepción. O sea, tenemos los sentidos, ¿vale? La vista, el olfato, porque hay algunas tiendas que ponen un aroma especial para que tú lo recuerdes cada vez que entras en esa cadena de tiendas. La música, la organización de la ropa, o si es una tienda de ropa, cómo está hecho, tal. Las personas que te atienden, cómo van vestidas, cómo te atienden, cómo se aproximan, si te dejan libertad o no para entrar cuando entras o te abordan directamente y te sientes un poco incómodo, ¿vale? Todo eso es que está organizado en la tienda no para que ocurran las cosas según tú tienes una demanda, sino que van a ocurrir las cosas según tú vayas experimentando lo que va ocurriendo. Es decir, entras, escuchas, hueles, recibes un input o no, ves las cosas, si están o no. Fijaros que lo que está ocurriendo es que yo estoy viviendo algo y lo estoy viviendo secuencialmente y lo estoy viviendo según yo quiero hacerlo. Es más, a veces no quiero que nadie me pregunte, ¿le quiere algo? No, déjame tranquilo, estoy mirando, ¿vale? Bien, vamos al mundo de la empresa. Es difícil trasladarlo, pero vámonos al mundo de la empresa.
Ahora lo que hacemos es que cuando entro, ficho. Cuando llega a final de mes me pagan. Cuando tengo una baja, me dan de baja. Cuando tengo de alta, alta. Cuando tengo que ir a formación, me dice formación. Vale, ahora imaginémonos que lo que ocurre en la empresa es que tengo un departamento de gestión de personas que lo que hace no es hacer cosas concretas de nómina, formación, tal, sino que lo que hace es ver todo el conjunto de lo que va ocurriéndole a la gente desde que entra en la empresa hasta que se marcha. Y hay dos. Uno, desde que entra hasta que se marcha toda su vida, desde que entra hasta que se marcha cada día. Es decir, cómo van sucediendo las cosas durante el tiempo en que yo entro. Cuando entro, cómo están las cosas, cuando entro, dónde está la información, cuando entro, cómo me atienden, cuando estoy allí, cómo me relaciono con los demás, cómo está o no el comedor, si el comedor está limpio o no está limpio, si me atienden bien mis compañeros, si hay una buena relación, si hay una buena comunicación, si funciona bien el ordenador, si funciona bien el correo, si tengo folios, si no tengo folios, si... Todo es un conjunto. Y yo me preocupo de que ese conjunto vaya bien como va bien en una tienda. Por eso cuando salgo de la tienda salgo satisfecho y he comprado una cosa. Estoy a gusto. He estado a gusto en la tienda. Estoy a gusto en mi trabajo porque voy, tengo lo que necesito, porque voy y me atienden, porque la formación es continua y adecuada, porque me preguntan cómo estoy, porque mis compañeros están a mi lado, porque yo estoy al lado de mis compañeros, porque... ¿Vale? Fijaros todo este rollo de cosas que pueden ocurrir a una persona cuando va a trabajar a las 9 de la mañana o a las 8 un día. Todo el montón de cosas que le pueden ocurrir. Claro, el de recursos humanos no está ahí atendiéndote, ¿y ahora qué quieres? No, digo que disponga la empresa de que todo eso funcione adecuadamente. Eso es crear una experiencia positiva en cada uno de nosotros cuando vamos a trabajar. Cuanto mejor es esa experiencia, mejor voy a sentirme. Y hay una relación directa entre cuanto mejor es la experiencia, mejor me siento, más productivo soy, mejor experiencia tienes mis clientes, mejor atiendo a mis clientes, más compran mis clientes. Está totalmente relacionado. Si la gente de una tienda está feliz y está contenta, la gente comprará más. Si te atienden mal, te irás seguramente sin comprar. Si en una empresa la gente está a gusto y bien, tranquila en su empresa, y desarrolla eficientemente su trabajo, la empresa será más productiva. Y aquí hay dos puntos de vista. ¿Qué vive el empleado y qué busca la empresa? Y hay que conseguir que ambas cosas se junten. La empresa busca ganar dinero, ser rentable para sus accionistas, para la sociedad, para el entorno. El empleado tiene un empleo digno, bien pagado, con una conciliación adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí hay una variable que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué vive el empleado y qué desea el empleado? La empresa nunca llegará a cubrir el 100% de la experiencia deseada por un empleado. Eso es evidente. Siempre tendremos que mejorar. Ese es el reto. Vale, no queremos conseguir el 100%. Igual no conseguimos el 90% en algunos casos. No importa. Y seguramente en aquellos en los que consigamos el 50% terminarán dejándonos, se marcharán. ¿Vale? No somos infalibles. Pero sí que podemos intentar acercar entre lo que vive la gente en nuestra empresa y lo que desea la gente en nuestra empresa. Y ahí tenemos 4 marcos que tenemos que fijarnos, que es la parte emocional, la parte física, la parte financiera y la parte social. Cómo me siento en el entorno, cómo me siento físicamente, en mi entorno físico, cómo es el espacio. Luego veremos en la definición de experiencia cuánto cuenta esta parte. Luego, qué percibo a cambio económicamente porque vivo de este trabajo. Y después, ¿cuál es el reconocimiento social que tiene trabajar allí? No olvidemos que para algunas personas tiene un prestigio importante trabajar en un lugar determinado. Me siento orgulloso de vivir, de trabajar en este lugar. De ahí viene la famosa pregunta de ¿recomendarías a un amigo o familiar trabajar en tu empresa? Y el famoso índice ENPS. Luego veremos un ejemplo de ese índice de satisfacción, de pertenencia, ¿no? Bien, teniendo en cuenta pues toda esta evolución y cómo podemos cambiar el sentido de la gestión del talento en las empresas, dándonos un cambio hacia la parte emocional, hacia la parte de qué experimentan las personas que vienen cada día aquí a trabajar. ¿Y cómo puedo hacer que todo eso funcione como si fuese una orquesta, ¿no? Todo acompasado. No somos infalibles, pero vamos a intentar acercarnos a ese punto. Aquí tenéis una definición muy larga, en la que hablamos de cultura y propósito,
y de cómo tenemos que tener en cuenta en el siglo XXI que tenemos personas, lo primero, datos que proporcionan esas personas y que se generan, segundo, procesos que podemos tomar con esos datos y resultados para interpretar la información. Es decir, la gente vive unas sensaciones que nos puede transmitir, nos da una información, nosotros la procesamos con la tecnología de People Analytics Big Data y obtenemos unos resultados que nos pueden ayudar a mejorar lo que acabo de decir. Es decir, si yo pregunto continuamente por la música que suena en mi empresa y conozco que la impresión generalizada es que no nos gusta, pues cambiemos el disco. Esa es la idea. La he simplificado mucho, obviamente, pero vamos en ese camino. Pero necesitamos preguntar, necesitamos escuchar, necesitamos información. Y ahí es donde aparece la tecnología, ¿vale? Tenemos que conseguir integrar a la empresa y el empleado en un entorno de impulsos positivos, ¿vale? Que generen emociones agradables, que generen recuerdos que sean de satisfacción alta. Es cuando nos vamos a un viaje de vacaciones y nos damos cuenta de que hemos hecho un viaje y de que tenemos el mejor viaje de nuestra vida ha sido ese, ¿no? Porque todo lo que ha ido ocurriendo han sido inputs positivos y es lo que yo recuerdo. ¡Qué vacaciones más geniales! Todo lo que me ha ido ocurriendo ha sido maravilloso. Mi recuerdo es maravilloso. Intentamos hacer eso, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué es la experiencia del empleado? La experiencia del empleado es lo que todos experimentamos cada día, desde que nos levantamos hasta que volvemos a casa. Ojo, y yo en particular soy partidario de la definición desde el momento en que suena el despertador, si es que alguna de vosotras utiliza el despertador. Desde ese momento es que sabes que está sonando ese despertador porque tienes que ir a un lugar ineludiblemente, ¿vale? Como habéis visto antes, siempre hay una experiencia de empleado. Aunque la empresa no haga nada, aunque la empresa no haga absolutamente nada, las personas que van a trabajar tienen una experiencia todos los días. Todos los días. ¿Y quién es el principal protagonista de esa experiencia? Cada uno de los empleados, ¿vale? O sea, desde que me levanto, cuando me levanto y me pregunto ¿por qué voy a trabajar ese día a ese lugar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es mi objetivo? Hasta que regreso por la noche a mi casa o por la tarde y me pregunto ¿qué he hecho? ¿O para qué he invertido 8 horas ese día en ese lugar? ¿Qué propósito tiene eso? Aparte de que me van a pagar a final de mes y eso ya lo doy por descontado. Porque la retribución ya la doy por descontada. ¿Qué otras cosas he obtenido? ¿Cuál es mi satisfacción o mi propósito? Eso es la experiencia del empleado. Y digo una cosa, tengamos claro una cosa. Todas las empresas tienen ese factor de experiencia. Todas, aunque no hagan nada, las personas que trabajan en un lugar experimentan cosas, buenas o malas. Incluso no haciendo nada pueden ser buenas, pero si somos capaces de saber lo que pasa y podemos modificarlo, corregirlo y convertir las malas en buenas, ¿qué haremos? Mejorar el ambiente, mejorar la productividad, mejorar la rotación. Todo puede ser mejorable. Simplemente es no mirar hacia otro lado. Y lo primero que hay que hacer es escuchar. Escuchar qué está sintiendo la gente que trabaja en este lugar. Y eso, ¿cómo lo haremos? Con la tecnología. Tenéis una definición aquí rápida de experiencia del empleado. Son las vivencias de las personas en el transcurso de su viaje como empleados, que definen su estado de ánimo, su implicación y su respuesta positiva ante el estímulo profesional de pertenecer a una determinada empresa. Es decir, es un viaje. Es un viaje, como el viaje que podéis hacer estas próximas vacaciones. Un recorrido que me puede dejar cada día un input negativo o un input positivo. ¿Quién puede hacer que eso sea positivo o negativo? La empresa lo puede hacer. ¿Cuesta dinero? No tiene por qué costar dinero. ¿Qué necesitamos? Información. ¿Para qué? Para saber cómo está ahora y cómo podría estar en un futuro. ¿Qué podríamos hacer? Bien, con respecto a esto, hay dos autores que a mí en particular son los que pienso que hay mucho sobre experiencia de empleado. Yo hay dos autores que yo creo que sí que dan en el clavo en cuanto a cómo medir, porque claro, hasta aquí la teoría. Habrá decir, bueno, pues ahora vamos a medir esto. Sí, vale, voy a escuchar, pero ¿qué tengo que escuchar yo? ¿A quién voy a escuchar yo? ¿Dónde voy a escuchar? ¿Qué voy? ¿A poner micros en la cámara, en la cafetera, ¿no? O en el comedor, o en las zonas comunes? O no va a despiar.
va de conocer, va de saber, va de escuchar siempre con buena intención. Morgan y Goldsmith en el 2017 establecen un cuadro de indicadores que habla de 17 factores. 17 factores que nos van a permitir medir la experiencia del empleado. Y esos 17 factores, ellos los dividen en 3 áreas. Fijaros que antes, cuando he hablado de lo que siento, lo que experimento, ¿no?, lo que espero, he hablado de emocional, físico, financiero, ¿vale? Bien, pues fijaros que todo eso está aquí dentro. Son 17 factores para medir la experiencia del empleado, agrupados en 3 áreas, que son: 1, espacio físico. Es muy importante dónde trabajamos. Si trabajamos en lugares insalubres, nuestra situación no será nunca buena. Mejorar el puesto de trabajo es muy importante, y más en la época en que vivimos, ¿no?, y con lo que hemos vivido. 2, la tecnología. Es muy importante para los autores, y es muy importante en este momento dentro del mundo digital, de la transformación digital de que ha comentado Floren, que se apoya desde Cámara, que la tecnología no esté de espaldas al usuario. No pongamos en marcha cosas que el usuario no necesita, no pongamos en marcha cosas que el usuario no entiende, no pongamos en marcha cosas tecnológicamente que le compliquen la vida al usuario. Y eso se suele hacer mucho. Bueno, la tecnología tiene que ser un aliado de los empleados. Y por último, la cultura. Y dentro de la cultura entran muchas cosas, muchísimas. Beneficios sociales, ambiente físico, valores de la empresa, propósito de la empresa, relación de la empresa con el entorno, sentimiento de permanencia, de pertenencia. Yo trabajo ahí, porque ahí es un lugar que además el resto del ecosistema lo identifica como un lugar positivo, que hace cosas por su entorno, que tiene en cuenta el tema de la sostenibilidad, el tema de, bueno, un montón de parámetros que hoy en día ya están ahí encima de la mesa. Bien, teniendo en cuenta que ya tenemos el concepto, cambio de visión, experiencia de empleado, y ya sabemos qué cosas podemos medir. Tenemos 17 factores. 17 factores a medir en 3 apartados: cultura, tecnología y espacio físico. Como hemos dicho, de esta ecuación que nos proporcionan estos autores. Además, estos autores nos proporcionan una técnica. Dice, vale, os he dicho que tengo 17 factores, perdón, que me he ido atrás, un segundo. Os he dicho que tengo 17 factores, vale. Muy bien, esto está muy bien y ya tenemos el principio. Además, os lo divido por áreas funcionales, por áreas de cosas que puedan ocurrir. Y además, defino, porque a partir de este estudio se define lo que se conoce como puntos de contacto, es decir, momentos en los cuales la interacción entre empleado y empresa, empleado ambiente, empleado compañeros, empleado externo, esos puntos de contacto son los que marcan un día, marcan una experiencia, como en un viaje. Como en un viaje, cuando de repente te has pedido hacer un tour por un sitio y resulta que el guía está de mal humor. Pues te fastidia el viaje, ¿vale? Bueno, pues eso es un punto de contacto. Es cuando yo voy a ese tour y el guía que me ha tocado tiene una cara de palo para morirse. Bueno, pues fastidiamos el tour. Ese es un punto de contacto. Eso ocurre en la vida de un empleado en un montón. Aquí tenéis un resumen que llamamos a los puntos de contacto, esos puntos de momento, puntos críticos: proceso de selección, incorporación, acompañamiento, crecimiento en la empresa, momentos formales, momentos en los que hay puntos formales dentro de la empresa, ascensos, traslados, funcionalidades, etcétera. Acompañamiento vital, momentos en los que una persona se encuentra mal anímicamente, tiene una pérdida emocional, tiene incluso tiene familia, cambia su vida, se compra un piso, tiene otros inputs externos que le pueden estar condicionando su vida. Ahí está la empresa también. Y por último, la gestión del futuro, que esté bien gestionada. Como vemos aquí, he pintado una línea de vida, o lo que es, esto se conoce dentro de la experiencia como el employee journey, ¿no? La jornada o el viaje del empleado. He pintado uno pesimista. Bueno. Hablando de eso, la experiencia de empleado, con las cosas que comentaba antes: tecnología, espacio físico, cultura, y la posibilidad de hacer que la experiencia de empleado tenga un nivel de compromiso alto si todas son inputs positivos. Bien, sigo teniendo en cuenta esta forma de verlo, que
los puntos clave para conseguir que esa experiencia de empleado sea positiva y la podamos medir bien, tienen que ver con que haya honestidad y escucha, transparencia, perdón, y escucha por parte de la empresa, que todo se haga de forma transparente y que se escuche a la gente, que tengamos honestidad y credibilidad en el proceso, que seamos capaces de transmitir honestidad y credibilidad, que tengamos la posibilidad de comunicar con la gente de forma continua y hacer un feedback continuo de qué es lo que está pasando, qué quieres, cómo va, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Y por último, dar ejemplo en ambos sentidos. Esto no es una cuestión, esto es una cosa que empieza en la empresa, pero que tiene que tener obviamente su repercusión positiva en los empleados. Los empleados también deben de corresponder a esa posición, ¿no? Uno no tiene una experiencia positiva, aunque se la pongan fácil, si no quiere, ¿eh? Si yo no quiero un día tener una experiencia positiva, no la tendré. Lo veré todo como a mí me dé la gana, pues porque tengo un mal día o porque no sé interpretar lo que me está llegando o me ha llegado desde la empresa. Bien, siendo optimistas, no como antes, como os mostraba en el primer gráfico de viaje del empleado, vemos aquí cómo podemos gestionar esos momentos, esos puntos críticos y hacer que esos puntos críticos terminen con éxito, es decir, que nadie nos deje, que no haya abandonos, que nuestra proyección en gestión de futuro sea positiva. Estos momentos del empleado son los que vamos a medir. Cada uno de estos momentos tiene asociado uno de los 17 puntos o factores que estos autores definieron en la vida del empleado. Y de aquí lo que vamos a hacer es ayudarnos con la tecnología, como veis en el gráfico donde pone la flecha, es esta parte final, este conocimiento de la información que nos ayude, la tecnología nos ayude a mejorar la experiencia del empleado. ¿Y cómo hacerlo? Lo haremos con el uso de lo que conocemos como People Analytics. People Analytics es, cogemos información de diferentes puntos. Aquí tenéis, por ejemplo, un resumen muy rápido de dónde saco la información. Bueno, pues tengo área de organización, planificación, comunicación, área de selección, retención de talento, incorporaciones y demás, formación, evaluaciones, retribuciones. El área administrativa, datos de las personas, quiénes son, cuándo son, de dónde son, cuándo han nacido, cuánto tiempo, cuánta antigüedad tienen, en qué departamento están, qué estudios tienen, etcétera, etcétera. Y tema de relaciones laborales, ¿no? La comunicación de la empresa en todo su sentido. Con toda esta información, lo que voy a hacer yo es procesar la información. Hasta este momento, en las empresas, los departamentos de recursos humanos siempre habían usado información para gestionarse. Esto no es nuevo, ¿vale? No vamos a descubrir el fuego. Siempre ha habido información y siempre se han calculado indicadores, KPIs. Por ejemplo, rotación, índice de absentismo, etc. Pero ¿qué pasaba? Que hasta ahora esa información solo servía para conocer lo que había ocurrido. ¿De acuerdo? Rotación. Bueno, pues hemos tenido una rotación del 11%. ¿Vale? Siempre eran indicadores que hablaban del pasado. 2. Los datos procedían exclusivamente de la administración de las empresas, de las personas, perdón. O sea, eran datos administrativos, datos de cuánto has venido, cuánto has fallado, cuántos había y cuántos se han marchado, ¿vale? O sea, datos puramente administrativos. No habían datos de cómo me siento o cómo estoy o cómo me he formado. No, eran simplemente datos administrativos. Por ejemplo, podríamos tener información sobre horas de formación impartidas en la empresa, tantas. Pero no le preguntamos a la gente si habían servido para algo. Se hacían encuestas que luego no se leían. No han servido nunca las encuestas que se hacían. Siguen sin servir. Tú no le preguntas luego a una persona, ¿y esto qué? ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha servido para algo? Por tanto, no ayudaban a tomar decisiones anticipadas. Es decir, todo lo que tenía me servía para ver datos administrativos del pasado. ¿Puedo tomar decisiones con eso? Bueno, en algunos casos podía tomar decisiones, en otros no. Podía decir, pues mira, hemos hecho pocas horas de formación. ¿Pero podemos hacer algo más? Bien. Teniendo en cuenta que yo puedo tomar datos de muchos sitios, como habéis visto aquí, muchos más ahora que del programa de nóminas, podría empezar a tomar datos de otros lugares. Aquí tenéis un montón de datos donde podría recoger cosas. Encuestas, onboarding, información, evaluación de desempeño, etcétera. O sea, aquí hay 14 fuentes diferentes de donde puedo tomar información. Bueno, ¿y qué hago con esa información? Bueno, lo que hago es que cojo los sistemas de administración, cojo la comunicación, cojo toda esa información, proceso los datos y empiezo a sacar indicadores.
que me permitan mejorar procesos, que me permitan analizar la experiencia del empleado, que me permiten tomar decisiones, que me permiten hacer retención de talento, que me permiten predecir situaciones futuras, etcétera, etcétera. Todo esto a través de una tecnología que se conoce como People Analytics. People Analytics, en realidad, es una parte de lo que se conoce como Big Data, y que es el Big Data aplicado exclusivamente al procesamiento de datos relacionados con los empleados de la empresa. Cuando Big Data sería de forma general, con todo tipo de datos, cuando hablamos de datos generados y tomados exclusivamente para la gestión del talento, hablamos de People Analytics. En su definición podríamos ir igual a la definición del Big Data, que se define o se reconoce por 5 variables, por 5 Vs, ¿no? Que es volumen, mucha información, velocidad, son de flujo constante, es decir, no son datos ahora cojo y ya dentro de 6 meses más, no. Hay muchos, se acumulan de forma constante. Variedad, es decir, viene de diferentes fuentes, no son exclusivamente datos con un determinado formato, me pueden venir de diferentes maneras. Veracidad, es decir, son datos correctos, son datos no interpretados, son datos válidos, no son fake news, no son datos malos, están validados como datos correctos. Y por último, valor. Cuando los procesamos, generan valor, generan información, no generan algo que, ¿y esto para qué lo quiero? No, generan valor. Vale, esto mismo, dicho que como definición de Big Data, si los datos que estuvieran aquí contenidos fueran de empleados, estaríamos hablando de People Analytics. People Analytics, ¿vale? Que nos va a proporcionar, o que es una nueva disciplina que nos va a proporcionar información e indicadores sobre el talento de la compañía, su comportamiento, experiencia del empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos contar muchísima información. Aquí hablamos de experiencia del empleado porque es donde se está aplicando con mayor celeridad y con mayor éxito, ¿no? De hecho, aquí ya empezamos a ver algo que la tecnología nos permite hacer con toda esa información, que ya teníamos en parte y que ahora vamos a ir recogiendo además, que es hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, con el People Analytics en la primera fase de identificación de qué quiero hacer, puedo hacer 4 cosas o podría llegar a 4 estadios. Tener información simplemente descriptiva, es decir, que me dice qué es lo que está pasando. Esto es muy similar a la información que ya teníamos antaño, es decir, la que tenemos ahora. Inicio de rotación, o sea, me describe cómo está mi empresa o cómo es mi empresa o qué está sucediendo en mi empresa, pero solo descriptivo. Puedo ir un paso más allá, procesando la información y hacer que además la posición de People Analytics me lleve a una situación de correlación, o sea, información correlativa. ¿Qué hago? Cojo diferentes datos de los anteriores y los relaciono. Por ejemplo, relaciono el número de horas de formación con el número de... o sea, el incremento de la rotación. O sea, tengo poca formación y la gente se me marcha. Porque soy una empresa de tecnología donde hay que invertir en formación y no lo estoy haciendo. Por tanto, la segunda fase es que me ayude a correlacionar datos para ver tendencia. ¿Para dónde? Para pasar al tercer paso, que sería procesamiento de datos en fase de exploración. Es decir, quiero obtener información donde diferentes modelos, ¿vale? Analizo diferentes modelos de diferentes lugares y tomo decisiones con respecto a eso. Imaginaros, el mismo ejemplo de antes. Tengo la correlación entre horas de formación y número de personas que se marchan en una empresa de IT, de tecnología. Y ahora quiero hacer esto en otro lugar o con otras personas de otro tipo, ¿vale? Por ejemplo, voy a ver si esta información me puede decir después qué relación existe entre esto y el estrés en la empresa, ¿vale? Entonces tengo 2 datos que he correlacionado anteriormente y ahora exploro qué relación existe entre esa correlación de datos de formación y bajas con el estrés generado.
Esa sería la tercera parte. Ya estoy metiéndome a fondo, ya estoy mezclando un montón de cosas, dándome información. Por último, la predictiva, la fase predictiva en People Analytics, donde todavía nos está llegando mucho. Hay posibilidades, pero todavía estamos en fases iniciales, no hay software predictivo, pero sería aquel en que me diría, con este ejemplo de antes, horas de formación, abandonos de la empresa, nivel de estrés, podría decirme qué va a ocurrir en el próximo trimestre. Por ejemplo, cuánto estrés, cuál va a ser el nivel de estrés o cuál va a ser el nivel de bajas, cuántas bajas voy a tener en mi plantilla. Bueno, esto es básicamente lo que es el People Analytics. Voy rápido porque no puedo entretenerme más en cuanto a explicar más a fondo cuál es el tema o sea, la tecnología o la técnica que hay detrás en cuanto a procesos estadísticos avanzados de datos y demás, pero básicamente esto es descripción, correlación, relación y predicción. Y por último, dibujaros aquí un ciclo de vida del empleado ya más serio, con los 6 puntos básicos: reclutamiento, incorporación, desarrollo, crecimiento, consolidación, cambio y salida. ¿Vale? Todo esto estos 6 puntos definen los 17 factores de los autores que os he comentado, y todo esto se puede llevar a procesar a través de aplicaciones de People Analytics. ¿Cómo? Muy sencillo, os pongo rápidamente un ejemplo para que veáis cómo podría ser esto compartido. Estáis viendo aquí ahora una pantalla, espero que la veáis pronto. Sí, está viéndose, sí. Bien, este sería un ejemplo de cómo podíamos ver toda esta información tomada, tanto información específica de los empleados, información administrativa, información de las personas, más lo que se conoce como información tomada como pulsaciones o escucha de los empleados. Este es un ejemplo de una empresa ficticia donde se está entrevistando de forma continua a través de la tecnología del Pulse Survey, es decir, preguntas únicas, como 1 o 2 preguntas a la semana como mucho. Vamos preguntando, pum, 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 vamos acumulando información también administrativa, de antigüedad y demás, y vamos sacando información, por ejemplo, de cuál es el índice de satisfacción de los empleados en esta empresa, 6,2, ¿vale? Es un índice más bien bajo. El índice de permanencia, menos 18, es decir, tenemos un 42% de personas que no recomendarían trabajar en la empresa, frente a un 24% de que sí. Esta es a la pregunta de: ¿recomendarías a un familiar o un amigo trabajar en esta empresa? 24% sí, 42% no, ENPS menos 18. Aquí tenemos los 17 factores, aquí hay 14 de los 17 factores controlados. Vemos cómo esta empresa tiene una puntuación muy baja en beneficios sociales, en formación, ven mal la comunicación, no están muy contentos con la recompensa. Tenemos la evolución trimestral, cada trimestre se va haciendo una evolución, esto es continuo, valor, ¿vale? Cantidad de datos, velocidad de los datos, veracidad de los datos, todo esto lo podemos ver por diferentes departamentos, o incluso podríamos ver cuál es nuestra regresión o nuestro estudio, nuestro análisis de toda esta información que tenemos por sedes. Lo podríamos ver aquí, por ejemplo, cómo ven las personas según la antigüedad, cuál es su índice de satisfacción, su experiencia como empleados, pues según la antigüedad. Entonces veríamos aquí cómo vemos que las personas que llevan poco tiempo, menos de un año, son las más satisfechas. Las personas que llevan más tiempo son las menos satisfechas, con un 5,7. Bueno, estos son datos, esto es información. Aquí ya tenemos información de la experiencia del empleado, y además es progresiva. Y además, con el tiempo, podremos ir saltando a otras fases de People Analytics, donde podemos hacer predicciones, y además podemos cruzar cosas, porque aquí estamos cruzando ya, estamos en la fase 2 del People Analytics, satisfacción, antigüedad. Podríamos ver el estrés también. ¿Cómo está el estrés según la antigüedad? Voy a pulsar solo el factor estrés, voy a verlo con respecto a la antigüedad, veo que el factor estrés con respecto a la antigüedad, bueno, pues, ¿quién tiene más estrés? Son los más antiguos. Podría ser porque tienen más responsabilidad, por ejemplo. Bueno, es un ejemplo, quería poneros un ejemplo, no con como he dicho al principio, no hay un afán comercializador del tema, sino que vierais que lo que hemos comentado atrás, este rollo de experiencia empleado, tecnología, People Analytics, lo hemos juntado, existe, es posible, la pyme puede llegar a él y puede mejorar mucho la vida de sus empleados. Si mejora la vida de sus empleados, mejorará
el servicio. Si mejora el servicio, mejorará los resultados. En eso consiste. Ganar, ganar para todos. Todos estamos contentos, todos trabajamos mejor, todos vendemos más. Y nada más, nos quedan 6 minutos para preguntas, para comentarios, para críticas, para lo que sea. Floren, si tienes por ahí opiniones, Sí, aquí estoy. si tú misma quieres comentar algo, estoy a tu disposición, a vuestra disposición, con los que estéis aquí, sin ningún problema atiendo preguntas de todos. ¿Qué tal, Floren? Se ve que ha quedado todo muy claro, Shimo. Ha quedado todo clarísimo. Eso me Sí. llena de orgullo y satisfacción. Como Y el diría. resto de espectadores lo he llamado y me han dicho que bueno, que les parecía muy interesante, pero algunos tenían una reunión, otros tal, y no podía venir. Bueno, no importa. De todos modos, como lo estamos grabando, pues bueno, los Siempre que se han puede venido volver a lo ver, podrán ¿no? volver a ver y los que no han venido, pues lo pueden ver, porque ahora en unos días pues lo colgamos en nuestro canal de YouTube. Muy bien. Entonces, no sé si Oiga, alguien tiene alguna duda o levanta la mano y le doy paso por sí, voz. por favor, podéis abrir el micro y hablar y comentar lo que queráis, no hay problema. Se admite cualquier cosa, incluso un Sí, comentario sobre el sí, partido de la selección española de sí, ayer, ¿no? sí, no vaya. Lo que Qué queráis. bueno estuvo. Sí le puedo permitir hablar, no pueden abrir el micro. Ellos ya, si quieren, pues levantan la mano y yo les permito hablar, pero... Por eso digo que O, podían hacer la si pregunta, quieren, ¿no? pueden comentar también por ahí por el chat. Aquí, al final, Floren, lo que hablábamos al principio, que tú hablabas también de lo de los servicios de cámara, y es el hecho de que pensemos ya que la tecnología la tenemos ahí, que estamos en un Sí. proceso de transformación digital muy importante, que tenemos agentes sociales como cámaras de comercio y demás que nos pueden ayudar y que nos pueden acercar a esa tecnología y que la pyme puede estar en esa tecnología. Lo que Claro. acabamos de ver podía ser ciencia ficción o solo aplicable en el Santander o en el BBVA, que tienen departamentos de People Analytics desde hace años, pero que Sí. esto ya es factible para una pyme. Y que estamos hablando de mejorar resultados directamente. O sea, Sí. vamos, lo entiendo así, Floren, ¿no? Si un Sí. equipo de gente está contenta trabajando, Sí. los resultados serán mejores, ¿no? Claro. Pues eso es Sí. que no va de otra cosa. Sí. Sí. Va de ganar. Pero Es claro, sencillo. sí, pero pensándolo es sencillo, porque fíjate, Claro. además los empleados también ganan, porque van a trabajar y están a gusto. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. ¿Tenerlos a todos cabreados? Pues vamos a hacerlo bien. Claro. ¿Vamos a hacerlo bien? No, porque ya lo hacemos bien. Vamos a hacerlo Sí. mejor. Mejor. Esa es la idea. Pues muy bien, Chimo. Pues muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado todo muy claro. Bueno, pues Nadie ha intervenido. Pues damos gracias por a finalizado todos. este webinar. Muchas gracias, Chimo. Muchas gracias, Yaret. Muchas gracias a Gracias a todos vosotros. los que han asistido. Y bueno, nos vemos en próximas actividades que estemos realizando por aquí. Y os animo también a que, bueno, como he dejado mis contactos y demás, que tenéis alguna sugerencia que queréis hacer, pues nos la hacéis, ¿vale? Venga, gracias. Gracias. Muy bien. Pues nada, chao, saludos a todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego.